Historias a la vuelta de una esquina. Calle El Alambrador, Almafuerte, Rafael Sol, Laís, Perón, Victoria Victoria, Rojas, Virrey, Eva Perón, Rosales, Alfonsino Torres, Combate González. Calle Islas Malvinas, esquina Tucumán. Barrio Camionero, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Lugares distantes Y distancias sin lugar. dos paisajes muy diferentes que por experiencias y relatos, Se intersectan y se vuelven cercanos, dos espacios diversos. pero conjugados por una misma idea de nación. Al noroeste del país, la provincia de Tucumán, el Jardín de la República. Al sureste, las Islas Malvinas, la perla austral. En el relato de lo argentino, el pueblo tucumano fue uno de los grandes protagonistas. De hecho, habiendo adherido inmediatamente a la Revolución de Mayo de 1810 y convertida en la sede de la Declaración de la Independencia 6 años después, La provincia de Tucumán no solo fue escenario de diversas contiendas y gestas nacionales, sino que, en el proceso de construcción del Estado-Nación argentino, también aupó y vio nacer hechos y personajes tan creativos y revolucionarios como destructivos y conservadores. mientras Tucumán se hallaba sumida en un contexto de guerras civiles, a casi 3.000 kilómetros de distancia, en el año 1820, Buenos Aires tomaba posesión de las Islas Malvinas. Tiempo más tarde, las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercían efectivamente allí su soberanía, la cual sería desconocida por Gran Bretaña en el año 1833, cuando ocupó ilegalmente las islas. Desde entonces, diversos gobiernos argentinos, con mayor o menor énfasis, realizaron reclamos soberanos ante ese país. El 2 de abril del año 1982, el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri dispuso la recuperación por la fuerza de las islas Y con esa decisión se desencadenó un enfrentamiento que marcó a sangre y fuego la historia nacional y la vida de millares de familias argentinas. ¿De qué modo se enlazan Tucumán y las Islas Malvinas? ¿Qué cuestiones anudan ambos lugares? ¿Qué relatos y experiencias las vinculan? Como piezas de una misma historia, esos dos espacios se cruzan más allá de una esquina de Río Grande. Ya que son personas, historias, acciones y memorias las que, en el horror o la proeza, la reivindicación o el olvido, realmente pueden intersectar lugares tan distantes y diversos. Y así, en los relatos de una historia viva que actualiza siempre sus sentidos, las Islas Malvinas y Tucumán siguen dando que hablar. Calle Islas Malvinas, esquina Tucumán. En el año 1983, el argentino Rodolfo Fogwill publicó la novela Los Pichiciegos, visiones de una batalla subterránea. La misma, escrita durante la Guerra de Malvinas, narra la historia de un grupo de varios jóvenes que, enviados por la dictadura militar para combatir en las islas, desertan y se ocultan en un profundo refugio bajo la tierra, al igual que lo hacen los armadillos o pichis, de los cuales toman el nombre. El ejército los considera muertos o inexistentes. Ellos, por su parte, solo intentan sobrevivir y, unidos por la necesidad, forman una comunidad subterránea con la esperanza de retornar a sus hogares. Así, estos jóvenes no combaten contra el enemigo inglés, sino que luchan contra la propia muerte. Pelean por evitar que cualquiera de sus pichis muera. Se trata de jóvenes completamente afectados por la guerra, afectados en sus cuerpos, sus valores, sus conocimientos y creencias. Son también el retrato de una generación a la que la mano armada del terrorismo estatal no solo les arrebató las vidas, sino que también les negó el pasado y el presente. Esa misma mano mezquina es la que se desnudan los pichiciegos y, en pleno conflicto, revela una guerra llena de paradojas. Allí, las interpretaciones de la historia y la actualidad se vuelven tan terribles como superficiales, tan trágicas como absurdas. Compartimos parte de un diálogo que revela las paradojas y negaciones antedichas. En él, los pichis opinan sobre la cantidad de víctimas de la dictadura y los métodos utilizados para asesinar. No sé, Dudaba Viterbo, mataron a muchos. Ahora que los hayan fusilado, no sé. Fusilados. dijo el pibe de la parroquia. Fusilados. Yo sentí que los tiraban al río desde aviones. Pero ¿cómo van a remontar 100 aviones? Es lo que van haciendo con el tiempo. ¿Qué apuro tienen? Yo no creo que hayan sido tantos. Además, ¿por qué? Porque eran guerrilleros. Si nunca hubo tantos guerrilleros, habría 1000 cuando mucho. Dijo un pichi del fondo que nunca hablaba. Habló un boludo. Dijo el puntano. Eran 15.000. 15.000. Subrayó. A ver, había miles. En Tucumán, Contaba el tucumano. cuando venía Santucho para el 17 de octubre, llegaban con 300 pegollos negro 504.
cada uno con 5 monas adentro y desfilaban. ¿Desfilaban? No lo podía creer el turco. Sí, desfilaban. ¿Y la cana los dejaba? La cana se escondía, eran la mayoría de ellos. ¿Y la gente? La gente aplaudía, les tiraba flores, les daba plata para la colecta. ¿Aplaudía? Sí, estaban con ellos. 5-1 era la ventaja que le daba Perón a los otros. Pero Santucho no era peronista, animal. Dijo Viterbo. Sí, era peronista. Dijo el tucumano. Lo que pasa es que no la iba con Isabel. Islas Malvinas y Tucumán confluyen claramente en los pasajes de la novela en los que, como aquí, el personaje de El Tucumano toma la palabra. Pero esa es solo una de las tantas confluencias de la obra de Fogwill, la cual produce muchas otras intersecciones, encuentros de historias, creencias y sentimientos que se dan al interior de la obra, pero que, seguramente, también se producen más allá de ella, al conmover a sus lectores o lograr que estos se identifiquen con la historia de modo realista y categórico. En casos como estos, se revelan las potencialidades de la ficción, su capacidad de erigirse como testimonio, de hacer decible lo inefable, de enlazarse con los relatos del pasado y de vincularnos efectivamente con la experiencia histórica. Algo que, en una de sus exposiciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y con respecto a los pichiciegos y la Guerra de Malvinas, el historiador Javier Trimboli planteó de modo muy claro. Y conversan entre ellos. Y lo que conversan son versiones de la historia. Y me interesaba traer esto. ¿Bien? Me interesaba traer esto. Que alguien podría decir, ok, es ficción esto. Pero la ficción tiene una enorme capacidad para poder dar con la experiencia, para poder aproximarse a ella. Querría decir yo también, quizá también haya una manera de aproximarse a la verdad haciendo uso de la ficción. Aun cuando Fogwill nunca haya estado en Malvinas, dice Raúl Franklin, historiador, académico, todo, la ficción tiene capacidad de producir conocimiento de verdad. No cualquier ficción, no, muy pocas veces, de vuelta, no es cualquier ficción, o no es hay tantas verdades como punto de vista, sino hay algunas que aportan mucho. Y a la vez, hay algunas que aportan mucho si chocamos. Quiero decir, si yo solamente muestro esto, y solamente, como en algún momento supusimos equivocamente, se puede dar clase con los pichiciegos o se puede dar clase solamente con los chicos de la guerra en el con, es fenomenal, pero a la vez es el cruce lo que puede producir esa riqueza. Lejos de realizar un relato épico de la Guerra de Malvinas, los pichiciegos nos sumergen en los sinsentidos de la guerra, en los actos y saberes impensados que toman protagonismo cuando la necesidad de subsistencia es lo que vincula a las personas. En una cruda actualidad como la de los pichis, el pasado se ha vuelto opaco, el presente inexplicable y el futuro incomprensible. Allí, solo sale airosa la crudeza del capital, que nutre guerras y destruye vidas. Entre las Islas Malvinas y Tucumán, los pichiciegos constituyen así una singular invitación para pensar la historia, para pensar nuestra historia. Para pensarnos en presente, pasado y futuro a nosotros mismos como sociedad. Porque la historia no solo la escriben los que ganan. Porque todos tenemos algo que contar. Porque pasado y futuro se dicen en presente. En FM 106.9 Radio UNTDF te invitamos a pensar historias a la vuelta de una esquina. Guión, Julio Rizzo. Locución, Noelia Mangín y Julio Rizzo. Grabación y edición, Noelia Mangín. Historias a la vuelta de una esquina. Una producción de FM 106.9 Radio UNTDF.